Hola justificado, como pudimos ver en los videos 1, 2 y 3, el pecado surgió en el corazón de Satanás cuando pensó en su libertad que podía ser Dios. Este pensamiento lo llevó a sentir que no necesitaba de Dios en su vida, y al albergar estos pensamientos se fue separando poco a poco de Dios. Él no pecó por pensar, porque vuelvo a repetirte, él era un ser libre, y como ser libre podía pensar lo que quisiera. Si no, no podríamos decir que era libre. El problema se dio porque su pensamiento era equivocado. Aunque él deseara todo esto con todas las fuerzas de su corazón, es imposible que una criatura pueda ser Dios. En su libertad siguió pensando, pero cada vez sus pensamientos iban tomando otras dimensiones. Un pensamiento iba hilándose con otro hasta el punto en que empezó a pensar que él podía sobrevivir sin Dios. Primero pensó que podía ser parte con Dios, después que él podía suplantar el gobierno de Dios, que podía separarse de Dios y establecer su propio reino. Este pensamiento lo fue separando de Dios, pues él estaba decidiendo en su libertad que podía sacar a Dios de su vida, y en efecto podía, pero el orgullo no lo dejó ver o darse cuenta que de Dios procede todo buen atributo y la vida, y conforme él se iba separando de su Creador, el gozo y la paz empezaron a disminuir y empezaron a crecer emociones negativas. Ahora los pensamientos ya no eran solo eso. Ahora iban acompañados de rencor, de envidia, de celos, de un deseo de ser adorado como Dios. Separado es que él empezó a cometer los actos pecaminosos. Quiero explicar ahora, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado no son los actos pecaminosos. Cometemos actos pecaminosos porque estamos separados de Dios. Un ejemplo: la fruta se pudre porque se separa del árbol que le da vida. Podría permanecer algunos días después de cortada, pero desde el momento en que sucede la separación, ésta empieza a morir hasta que se pudre. Otro ejemplo: un foco puede producir luz mientras lo mantengas unido a la corriente. Si lo separas de ella, ya no puede producir luz, pues su luz dependía de su conexión con la fuente de energía. Separado permanece en obscuridad, no hay más luz, a menos que se vuelva a conectar con la fuente. ¿Qué pasó cuando Satanás se separó? Se llenó de orgullo y todos sus derivados, pues se desconectó de la fuente de paz y gozo, pues el fruto pertenece al Espíritu. Sepárate de él y te quedas sin luz. El Espíritu es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros somos inválidos para poder hacer lo bueno. Entonces, lo que originó el pecado y la separación fue la idea de que se puede ser Dios. Como mencionamos en el video número 3, Eva se separó de Adán y buscó separarse de Dios cuando creyó a la serpiente que si comía del árbol podía llegar a ser como Dios. ¿Te das cuenta? El pecado original es la creencia de que se puede ser Dios, que se puede vivir separado de Él, que puede el ser humano ser feliz sin Él, tomar los atributos que le pertenecen a Él, pensar que no necesito a Dios y que yo puedo producir mis buenas obras y la felicidad en mi vida. Y este engaño Satanás lo vende a cada ser humano, pero es la más grande mentira en la que vive la humanidad. Ahora, ¿de qué manera puede una persona estar pensando en ser Dios? Bueno, producto de la caída de Adán y Eva, todos nacemos separados del Creador. Es por eso que se dice que nacemos en pecado. Muchos piensan que un niño no puede ser considerado pecador, pero la Biblia enseña que desde el vientre de nuestra madre, ni siquiera al nacer, en el momento de la concepción ya estamos separados, no porque el niño comete actos pecaminosos,
sino es cuestión de que nace con una naturaleza pecadora, separada, con la inclinación y tendencia a hacer lo malo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51, 5. El niño cuando nace, mis queridos justificados, viene con la naturaleza egocéntrica. Es ego en totalidad. El niño lo único que quiere es satisfacer todas sus necesidades, sin importar la hora, sin importar si mamá está cansada. Su majestad del bebé debe ser atendido. Todo esto obviamente en el plano inconsciente, no hay una conciencia de pensamiento aún. Pero eso explica por qué lo hace, porque es natural en él para poder sobrevivir. Adán y Eva, antes de la caída, eran, por poner una analogía bíblica, eran de naturaleza oveja, o sea que eran espirituales. Después de que cayeron, pierden esa naturaleza y pasan a ser lobos, ahora carnales, vendidos al pecado. Romanos 7, 14 y 15. Y entonces de ahí en adelante, cada ser humano que nace lo hace con esa naturaleza caída y separada. Todos somos lobos desde Adán, Abel hasta nuestros días. Al nacer separados, lo bueno no es natural en nosotros. La Biblia dice que al ser carnales, en nosotros lo que vive son las obras de la carne. Somos naturales para el odio, somos naturales para la envidia, para los celos, para las contiendas, para el adulterio, para todo lo que es conocido como pecados. Si pensáramos que no es así, entonces eso querría decir que cuando Adán cayó, continuó teniendo la misma naturaleza y jamás fue separado de Dios. Pero creer esto es un error fatal. Pero volviendo al punto, nosotros no podemos hacer lo bueno por nosotros mismos. Esta es una tarea que solo Dios puede lograr en nosotros, pues es Él el que produce el querer, o sea, el deseo de ser reformados, y también el hacer, es decir, que no solo se quede en un deseo, sino que lo lleva a cabo. Él produce ese cambio en nosotros mediante su obra de renovación. La reforma, la transformación del ser humano no se puede lograr por nosotros mismos. Pues, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Job 14:4. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto lo encontramos en Mateo 7, 17 y 18. Por lo tanto, como nuestro árbol es malo, porque estamos separados de Dios, lo que damos son frutos malos. Para que nosotros podamos producir los frutos del Espíritu, necesitamos primero que nada reconocer nuestra incapacidad. Y al ver mi imposibilidad para producir buenos frutos, voy a quien sí puede producirlos. Me entrego a Él, me uno a Él y es así como puedo llevar mucho fruto. El llamado de Jesús es precisamente a permanecer en Él. ¿Por qué enfatiza en permanecer en Él? Pues porque estamos separados y si no permaneces, por más que lo intentes, no vas a poder. Pasarás toda tu vida luchando y negando que el mal está en ti y que lo que necesitas es un cambio de naturaleza, un nuevo corazón. Juan 15, 4 y 5 nos dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada respecto a producir los frutos del Espíritu podéis hacer. ¿Te das cuenta? Él dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El pámpano por sí solo no puede producir frutos. El pámpano es el retoño de la vid, que es como una espiral, donde posteriormente nace el fruto de la uva. Si el pámpano se separa, se seca y es echado al fuego. En nuestro caso, si no nos unimos a Él, si no estuviéramos separados, no nos diría que nos unamos y permaneciéramos en Él, vamos a perecer si no nos unimos a Él. Pero
Si tratamos de producir los frutos por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia abstención, automáticamente nos estamos separando. Todo aquel que cree que depende de él hacerse bueno de él mismo, está jugando a ser Dios, pues Dios es el único que puede hacerlo. Son los frutos del Espíritu. En el libro El Camino a Cristo, capítulo 2, la más urgente necesidad del hombre, la página 13 del libro digital, la autora nos menciona lo siguiente: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Ninguno, es la respuesta. Job 14:4. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Romanos 8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Este poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma, y atraer esta a Dios, a la santidad. El Salvador dijo: a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios inmóviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. De Cristo está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Cuando Jesús presentó este evangelio a los fariseos de que no podían producir lo bueno en ellos, que lo malo estaba dentro de ellos, los fariseos no quisieron aceptar esto. Jesús les dijo a ellos: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Muchos piensan que aquí Dios los estaba instando a ir más allá, a no pensar mal, que estaba elevando aún más la norma. Pero ese no es el contexto en el cual Jesús expresó estas palabras. Lo que les estaba diciendo es lo siguiente, que encontramos en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Les estaba diciendo, no hay que reformar el exterior. Necesitas un cambio interior de corazón y de naturaleza. Y eso no lo puedes producir tú, solamente lo puedo hacer yo. Porque tú solamente reformas lo de afuera y puedes mostrarte muy bonito a los hombres, pero por dentro estás lleno de cosa podrida. Les dijo así, textual: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, les dijo, esto es importante, atención, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿De qué sirve que parezcamos buenos si realmente no lo somos? Si nuestro corazón sigue siendo el mismo, que hace lo bueno con motivos
que aún la persona desconoce, engañada por su orgullo. Pues Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué quiere decir este texto? Que es posible aparentar ser bueno por culpa, por expiar pecados pasados. También podemos tratar de ser bueno por deseos de ser aprobados por los demás, inclusive por Dios, por querer ganar el afecto de las personas. Todo lo que motiva son sentimientos inconscientes, egoístas, que el ser humano cree que por ser actos considerados como buenos, pasan como tales ante los ojos de Dios. Pero lo que hace la diferencia son las motivaciones internas que cada ser humano tiene. Y al estar separados y caídos, siempre nuestras motivaciones llevan un motivo egoísta oculto, que si no es revelado por el Espíritu, jamás nos daríamos cuenta cuáles son nuestras motivaciones inconscientes. Dios es el único que escudriña los corazones y puede saber por qué hago lo que hago. Precisamente por eso dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros, nuestras buenas obras, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia que se usa para limpiar cosas más allá de sucias. Eso se refiere a aquello que es considerado como inmundo. Todos hemos caído, dice, como hojas marchitas, y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Ojo que aquí, cuando dice justicia, no nos habla de nuestros actos malos, sino de nuestras buenas obras. Lo que nos dice es que si viene de un corazón malo, de una naturaleza caída y separada, si no te has unido a Jesús, siempre en el fondo son malas, porque al fin y al cabo lo que nos mueve es el egoísmo, en el fondo de tu corazón, en el cual no puedes ver. Mientras no reconozcas que la maldad está en ti, porque eres naturalmente malo, no serás transformado hasta que veas la maldad que hay en ti, tu invalidez, tu incompetencia para hacerte bueno. No pedirás ayuda, pues mientras sigas pensando que puedes, Él no podrá obrar en ti, pues respeta tu decisión. Pero cuando veas tu desdichada realidad, clamarás como el salmista David: apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre, decía él, de tus piedades. Borra mis rebeliones, borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, termina diciendo. Oh Dios, el Dios de mi salvación, cante mi lengua tu justicia. David vio, mi querido justificado, cuando el Espíritu se lo reveló. Vio que su maldad, por más que intentara, no podía cambiarla, pues el problema que él tenía no requería una reforma externa, sino un cambio total, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón y un espíritu renovado con otras motivaciones. Lo que él estaba pidiendo es que el Señor lo hiciera espiritual, porque él lo había intentado y siempre fallaba. Y como el apóstol Pablo también clamaba en Romanos 7, 14 y 22, decía: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque intento guardarla, pero porque hago lo que no entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y clama él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina diciendo en el verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la solución? Nos lo dice en el versículo 22, Jesús. Pues Él es el único que puede salvarnos de la esclavitud del pecado y lograr que nuestras vidas vivan en armonía con la ley de Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermoso, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no es de vosotros? Porque nosotros no podemos obtener la salvación. La salvación solamente le pertenece a Jesús, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque solamente en Él podemos ser salvos, porque si fuera por nosotros, nunca podríamos ponernos en armonía con la ley de Dios. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del corazón humano. Mi querido hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te otorgue su gracia y que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo pueda crecer cada día en tu corazón y puedas así ver ese proceso de transformación que el Señor tiene preparado para tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos en el próximo video.